Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. En este nuevo video que estoy compartiendo con ustedes voy a estar leyendo el resumen de uno de los planes, de los tantos planes maquiavélicos que ha creado, ha diseñado el imperio de los Estados Unidos de América para aplastar la soberanía, la independencia de nuestro país, de Cuba. Está aquí en este librito, editado en el 2006, escrito por un destacado periodista ya fallecido, cubano, Nicanor León Cotallo. El libro, lo voy a leer aquí, trata sobre un tema virtualmente desconocido por el pueblo de los Estados Unidos, el plan Bush contra Cuba. Bush hijo, dirigido a derrocar al gobierno de la isla y apoderarse una vez más de esta. Su objetivo más preciado es contribuir en algo a la gran tarea nacional de brindar una información sostenida respecto al peligroso programa, a través de la narración de algunos hechos que muestran cómo se presentó el informe en el año 2004. El mismo está lleno de contradicciones porque el supuesto desvelo por una Cuba libre va acompañado por un largo y escandaloso collar de violaciones de los derechos humanos por parte de la Casa Blanca. Yo realmente no voy a adentrarme en los diferentes capítulos que tiene el libro. Yo voy a ir directo al anexo 2, a la sección de los anexos, pero el anexo 2, ¿por qué? Porque es lo que me interesa a mí destacar del libro, y es para que aquellos cubanos y extranjeros, de los que defienden a Cuba o de los que no están claros de algunas cosas, de la realidad que se invisibiliza, que se elimina de los medios de desinformación masiva, por supuesto, pues yo lo voy a traer aquí porque está el tema central del libro precisamente sobre la Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre. Ahí está Bush presentándolo a las cámaras de televisión. Eso en el 2004. Y este informe del presidente es de junio del 2006, cuando Condoleezza Rice era la secretaria de Estado y Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio. Rápido, tengo que decir que este video bien puedo ponerle como título, todavía no he pensado, pero bueno, podría ser destacando la ineptitud de los gobiernos de los Estados Unidos de América en su enfoque, en su desarrollo, en sus trabajos, en sus maquinaciones para destruir la revolución cubana. Y qué mejor ejemplo que esta comisión llamada cínicamente para la ayuda a una Cuba libre, que era totalmente diferente a lo que dice el título. Y lo otro es que la revolución la han intentado destruir siempre, incluso ya antes de que triunfara, porque todavía estaba Fidel en la Sierra Maestra, cuando ya habían planes para escamotearle el triunfo al pueblo cubano. Y cuando ya el dictador sale huyendo hacia República Dominicana, pues en La Habana, la embajada de los Estados Unidos de América, oficiales del depuesto régimen batistiano, una dictadura sangrienta que asesinó a más de 20.000 cubanos, pero sin embargo apoyada totalmente hasta el final, de una u otra manera, por esos que se llaman, que se hacen como si fueran los paladines de la democracia. Bueno, pues, y la burguesía
esa parte esa siempre activa de esa sociedad neocolonial, pues hicieron todo lo posible por escamotearle el triunfo de la Revolución Cubana. Pero bueno, Fidel estaba ahí. Y como dijo en Santiago de Cuba, las primeras palabras del pueblo santiaguero después del triunfo, dice: esta vez los mambises sí entraban a Santiago. Fidel estaba ahí en Girón, Fidel estaba en la crisis de octubre, Fidel estuvo en cada hecho notorio, trascendental, donde o lloramos, nos alegrábamos de las victorias, o llorábamos por la muerte de Allende, del Che y de tantos que han dado, han ofrecido su sangre por un mundo mejor. Y Fidel, reafirmo la idea, Fidel siempre estuvo ahí y Estados Unidos no pudo con estos planes que han tenido diferentes nombres, han tenido diferentes maneras de percibir cómo derrotar a la Revolución Cubana, pero desde el año 59, incluso ya lo vimos antes, siempre han intentado imponer sus designios y que no sea Cuba realmente un país libre, soberano, independiente. Pero bueno, Fidel, causas naturales, murió, falleció físicamente, sin embargo, continúa aquí entre nosotros sus ideas. ¿Y por qué reafirmo la idea? Fidel estaba, y ahora físicamente no está, porque es que esta comisión se centra en que lo más importante es lo que va a ocurrir, y que sabían ellos, por supuesto, que la transición iba a ocurrir pronto. Estamos hablando de 2006. Y digo entonces que se reafirma más la ineptitud de todos los gobiernos de los Estados Unidos, los anteriores a este y los que han venido después de este y el que está ahora, porque ni con transición, ni cuando Fidel dejó de estar físicamente, han podido con Cuba. Fidel deja el cargo de presidente, sucede su hermano Raúl. Fidel fallece, continúa Raúl. Todos esos planes que venían aquí se fueron a la mierda y está ahora Díaz-Canel, otro de los que lo tiene bien puesto y que ha tenido que enfrentar lo que nadie. Bueno, para no hacer más largo la cuestión y hacer un resumen rapidito de esta Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre, para que vean el nivel de intromisión, y que a Cuba aquí se presenta como una colonia de los Estados Unidos, más nada. Donde se usa la palabra libre o libertad es todo lo contrario. Dice: Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre elaboró un conjunto de recomendaciones concretas centradas en acelerar la transición democrática en Cuba, y se pusieron en práctica las recomendaciones destinadas a limitar el acceso del régimen a las divisas, y posteriormente han ayudado a restringir los fondos de que dispone el régimen para mantenerse en el poder. También en esto es resumen que hago, voy lo que a mí más me interesa, porque ya hay muchos que hablan que el bloqueo no existe. Bueno, los documentos oficiales de estos regímenes imperiales dicen todo lo contrario. Por supuesto, son documentos que no le hacen mucha publicidad y que pocos norteamericanos conocen, y el resto de la comunidad internacional también. Dice: los Estados Unidos ofrecerán apoyo más directo a aquellos cubanos en la isla que promueven el cambio real. Nada más y nada menos que estamos hablando aquí de ofrecer dinero a vendepatrias, a malnacidos, que es lo mismo que mercenarios. Dice: la urgencia de trabajar hoy para asegurar que la transición en Cuba sea genuina y que la estrategia de sucesión del régimen de Castro no tenga éxito. Aquí fracasó
la ineptitud del gobierno de los de antes y los de ahora, gobiernos de Estados Unidos. Determinación, el pueblo cubano en la isla es quien trazará el rumbo de su futuro. Por suerte, aquí ya saben las contradicciones. Lo que se dice aquí es lo que no es. Pero, por suerte, para gracia de la obra buena de nuestra Cuba en revolución, pues lo que realmente ellos no querían, pero lo postularon aquí, es lo que ha sucedido. El pueblo cubano en la isla es quien ha trazado el rumbo de su futuro, y por eso es que este libro, que no tiene nada de libertad y que presenta a Cuba como una colonia sin decir la palabrita, pues no ha rendido sus frutos. En la comunidad internacional hay estorbos que tratan de dar cabida o apoyar la estrategia de sucesión de la dictadura cubana a expensas de la transición democrática en Cuba y los intereses nacionales de ¿qué? De Cuba, no. A expensas de la transición democrática en Cuba y los intereses nacionales estadounidenses. Cuba, los intereses de Cuba no valen, son los de ellos, los del imperio. Para todos los cubanos tenemos que insistir en que les corresponde a ellos definir su futuro y que los Estados Unidos y sus ciudadanos no suponen ninguna amenaza para su seguridad ni sus hogares. Eso da risa. Habría que preguntarle a los ciudadanos sirios, libios, libaneses, palestinos, afganos, todos aquellos países que en los últimos 10, 15 años, casi 20 años han sufrido de las bombas, las metrallas, las invasiones de Estados Unidos. Para ver si esto es verdad. ¿Quién se traga esto? Con todo, sigue habiendo grandes problemas que obstaculizan que la oposición democrática y el movimiento cívico puedan pasar de las protestas y la no cooperación con el régimen a convertirse en catalizadores y actores del cambio radical dentro de Cuba. Una alternativa viable a las políticas fracasadas del régimen de Castro. Las políticas fracasadas del régimen de Castro son las políticas de la revolución cubana que se han desarrollado a partir del triunfo de la revolución, donde se le ha dado pleno igualdad de derechos a las mujeres, educación, salud, hombres y mujeres, sin atender a posición social o el color de la piel. Esas son las políticas que Estados Unidos desearía fracasar, y que si ahora tenemos problemas por toda la situación que estamos pasando, es precisamente gracias a ellos. Recomendaciones: la creación del Fondo para un Futuro Democrático de Cuba, que $80 millones en 2 años para incrementar el apoyo a la sociedad civil cubana, es decir, para financiar a sus mercenarios. A la cara de un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos. Financiación anual consecuente de los programas de democracia en Cuba por un valor de no menos de $20 millones anuales sucesivamente hasta que deje de existir la dictadura. $20 millones anuales, más 80 por acá, más las partidas secretas de las que disponen las agencias de espionaje, que luego pagarán, se les hará llegar ese dinero mediante la USAID, la NET y diferentes ONG, porque ya ustedes saben que la CIA ya no paga directamente. Esto aquí, un documento legal de imperio. Bien, socavar la estrategia de sucesión del régimen. Vamos aquí al recomendar aplicar enérgicamente, para que vean cómo existe o no existe el bloqueo. El título 4 de la ley de la libertad. La ley de la libertad no es más que la de Helmut, firmada en 1996, centrando la acción coercitiva particularmente en los traficantes. Para ellos no es más que traficante, porque es con Cuba, pero no es más que un empresario que puede ser de cualquier nación que va a hacer un negocio con Cuba. Traficante porque es con Cuba. Si fuera a hacer un negocio con cualquier país de Europa,
Estados Unidos, Canadá, América del Sur, América Latina, África. Un empresario que intervienen en industrias estratégicas como petróleo, turismo, níquel, tabaco y ron. Ya, ¿bloqueo o no hay bloqueo? Dice, bueno, campaña diplomática, destacar la ilegitimidad del régimen y fomentar el apoyo a la transición. Y sus recomendaciones, aquí una nueva muestra de la ineptitud y de lo que ha resultado fallido en ese estado imperial con respecto a sus deseos de destruir a Cuba. No lo han logrado. Pero fíjense, instar a los gobiernos democráticos, especialmente a los participantes de la comunidad de democracias del hemisferio occidental y Europa, a que inviten a líderes de la oposición democrática a sus países a fin de reunirse con funcionarios gubernamentales y líderes de la sociedad civil, ya que hace poquito Cuba obtuvo 187 votos a favor, 2 en contra nada más de Israel y Estados Unidos, y una sola abstención, apoyando la comunidad internacional por amplia, abrumadora mayoría, el cese del bloqueo genocida yanqui contra Cuba. Pues aquí está, la comunidad de democracias del hemisferio occidental y Europa son los mismos gobiernos que apoyan la resolución de Cuba que condena el bloqueo. Entonces deberían volver a leer esta parte para que recapitulen. Denegación de ingresos al régimen de Castro. Seguimos aquí con el bloqueo. Aplicar un conjunto amplio de medidas destinadas a negar al régimen de Castro los ingresos que necesitaba para mantener su aparato represivo de seguridad. Imagínense. Que el gobierno de los Estados Unidos mantenga su presión económica sobre el régimen con el objetivo de limitar su capacidad. Además, dado que nos acercamos rápidamente al momento de la transición, mientras más presión económica, mientras más apriete, mientras más asfixie al pueblo se ejerza sobre el régimen, más probabilidades habrá de que se produzca un cambio drástico y exitoso en favor del pueblo de Cuba. Continuando aquel ilustre personaje a principios de la década del 60, Lester Mayori, que dijo de que el régimen de Castro tenía amplio apoyo popular y que solo asfixiando económicamente al pueblo, eliminando toda la capacidad adquisitiva del salario, pues se lograría derrocar, que perdiera el apoyo, por supuesto. Eso es bloqueo. Recomendaciones: establecer una fuerza especial encargada de hacer cumplir la ley, integrada por las agencias pertinentes a fin de hacer cumplir mejor las sanciones económicas de los Estados Unidos contra el régimen de Castro. Bloqueo, aquí. Elaborar requisitos de vigilancia y certificación para las exportaciones de equipos médicos. Reforzar las normas para la exportación de artículos humanitarios. Adoptar medidas contra los ingresos y activos del régimen en el extranjero. Recomendaciones: establezca una fuerza especial sobre el níquel cubano a fin de revitalizar el régimen existente de certificación y fiscalización de las importaciones de níquel y el régimen análogo de fiscalización de las importaciones de cobalto. ¿Para qué? Para jodernos. Bloqueo. Reactive la identificación de las finanzas y activos fuera del país y la adopción de medidas al respecto. Vuelva a convocar al grupo de evaluación de bienes cubanos con la encomienda de determinar otras formas de evaluar e interrumpir los ingresos del régimen procedentes del extranjero. Capítulo 2. Ayudar a los cubanos a atender las necesidades humanitarias y sociales críticas. Imagínense, si en 60 años casi de neocolonia Estados Unidos no se preocupó ni por la salud, ni por los alimentos, ni la vivienda, ni la protección y educación del pueblo cubano, ni sus monopolios aquí en Cuba, la Unit Fruit Sugar Company, los otros que poseían aquí centrales azucareros, los mejores, y caballerías de tierras, nunca invirtieron para darle mayor calidad de vida a los obreros, y ahora van a venir esto. El gobierno de los Estados Unidos sigue dispuesto a ayudar al gobierno de transición en Cuba a evitar una emergencia humanitaria en ese país y a satisfacer las necesidades inmediatas de agua, saneamiento, salud, alimentos, vivienda, protección y educación del pueblo cubano.
atención médica y nutrición. Si fuese necesario, el gobierno de los Estados Unidos pudiera ayudar al gobierno de transición en Cuba a identificar posibles fallas en el sistema de atención médica. Si no pueden resolver sus problemas de salud pública en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, que es una colonia, aquí van a venir. Sistemas educacionales. Si bien Cuba exhibe uno de los mejores índices de alfabetización en América Latina, los libros de texto para niños poseen un sesgo ideológico. Ni se estimula ni se permite el pensamiento independiente. Bueno, gracias a que nosotros sí estimulamos el pensamiento independiente, es que Cuba no es desde el año 59, por supuesto, y ha logrado mantener su independencia, su soberanía y su libertad. Gracias a que, por suerte, tenemos pensamiento independiente, señores imperialistas. Y díganme, ¿en qué país la educación y todo ese sistema estructural de un Estado no refuerza sus doctrinas, su modo de hacer y de pensar? Dígame si Hollywood no lo hace igual, de manera sutil, y en las escuelas igual. ¿O por qué entonces, si no hay ideología que defender, entonces por qué han sido arrestadas tantas personas, o han perdido su trabajo, o han sido golpeadas tantas personas en Estados Unidos por hacer públicamente su rechazo al genocidio del pueblo palestino? No se han lanzado a las calles. Entonces, por favor. Capítulo 3. Ayuda a los cubanos para que tengan elecciones libres y justas. El legítimo futuro de Cuba solo pueden decidirlo los cubanos para los cubanos. Sí, así ha sido, pero no es lo que ellos quieren. La legislación estadounidense establece que solo podemos ayudar a un gobierno de transición que se comprometa a realizar elecciones inmediatas. No podemos apoyar a un gobierno cubano que no permita a los ciudadanos elegir libremente a sus dirigentes, por supuesto. Gracias a que nosotros elegimos de la manera que nosotros creemos correcta, es que somos libres e independientes, no de la manera que ustedes creen que deba ser correcto. Qué buenos problemas tienen. Esferas prioritarias para la asistencia del gobierno de los Estados Unidos, los medios de difusión del sector privado para contribuir al desarrollo de los medios de difusión privados. ¿Y quién ha dicho que los medios de difusión privados son los medios que van a garantizar la información oportuna y veraz para el pueblo? En todo caso, serán los medios de difusión privados los que van a imponer la lógica capitalista y van a desinformar como les dé la gana, ¿no? Apoyo a las Fuerzas Armadas institucionales profesionales. Durante la transición, los cubanos querrán promover y preservar el profesionalismo, la dignidad y la neutralidad política de sus Fuerzas Armadas. Neutralidad política. Un gobierno de transición en Cuba probablemente se apoyará en esta institución para ejecutar muchas tareas durante el periodo de transición. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas tendrán que utilizar muchas tareas durante el periodo de transición? No hay que hacer escuelas, no hay que hacer carreteras, bueno, hay que repararlas, ¿no? No hay que hacer centros de salud pública, y eso se hicieron. No hay que hacer nuevas ciudades. ¿O es que entonces pretenden hacer una limpia de sangre? ¿O las manifestaciones que salga el pueblo para reclamar sus derechos serán aplastadas con las Fuerzas Armadas? El reto para el gobierno de transición estará en aprovechar la energía del ejército y orientarlo en las vías que contribuyan al éxito del periodo de transición. ¿Qué manera más útil? Esferas prioritarias para la asistencia que ofrezca el gobierno de los Estados Unidos. Brindar asistencia en la preparación de las fuerzas militares cubanas para su adaptación a las funciones apropiadas en una democracia. Bueno, claro, en una democracia burguesa, porque nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias saben bien lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer, pero bueno, desconocemos en la práctica cómo llevar a cabo lo que hacen los demás ejércitos de estos burgueses. Lo hemos visto en la televisión, pero cómo se hace, cómo se asesina a la persona, los métodos de tortura, de qué manera se le provoca el miedo al pueblo, cómo hacer que
esas cosas, ¿no? De lo que Estados Unidos sí tiene amplio conocimiento. A medida que se avancen hacia elecciones pluripartidistas libres y justas, se podrían propiciar la creación de nuevas oportunidades para muchos cubanos y al mismo tiempo causar cierta ansiedad. Cierta ansiedad, aquí está, parece que es de las personas que van a intentar protestar porque la asfixia es demasiada. Disminuir o eliminar los controles de las corrientes financieras a Cuba a fin de permitir la entrada necesaria de capital. Ayudar a reformar la legislación laboral y mejorar la aplicación de las leyes laborales con miras a garantizar el respeto de los derechos laborales básicos. Qué cinismo. Nuestras leyes laborales, según tengo entendido, son mucho más amplias que la de los Estados Unidos. Entonces, el código laboral no hay que cambiarle nada. Pero bueno, ya que se cayó la revolución, según este documento, en un periodo de transición, habrá que implementar el neoliberalismo a capa y espada, a sangre y fuego. Permitir el funcionamiento de un mercado laboral libre. Por ello hay que cambiar las leyes laborales, flexibilizarlas. Hay que darle patada por el culo a los trabajadores que queden, muchos, cientos de miles de desempleados. Un gobierno democráticamente elegido que represente la voluntad del pueblo, mentira, adoptará las decisiones concernientes a las propiedades confiscadas. Cuando llegue ese momento, las personas cuya propiedad fue expropiada en Cuba sin compensación podrán optar por acudir a los recursos legales o obtener compensación. Bueno, aquí no lo dice, pero señores, miren, este reparto, comunidad 2 de diciembre, el terreno, a algunos de esos ricachones le pertenecía. Cuando venga para acá, nos quedamos sin casa o tendremos que pagar un alquiler. Nosotros que éramos dueños hasta ese momento de nuestras viviendas, nuestros apartamentos, tendremos que pagar lo que le dé la gana al dueño, y si no, para la calle. El gobierno de transición en Cuba podría considerar realizar un inventario de las empresas de propiedad estatal para determinar cuáles son viables para una posterior privatización. Imponer restricciones presupuestarias a las empresas de propiedad estatal no viables. Esto quiere decir que la propiedad estatal que ha sido creada por el pueblo, el Estado, con los recursos que ha tenido en estos 60 años, serán vendidas al mejor postor o serán destruidas para crear, sabe Dios, qué otra cosa. Y lo realizado, lo creado por el pueblo, hospitales, escuelas, centros fabriles, ya pasará a mejor vida o serán privatizadas. Papel vital de los cubanos en el extranjero. Gobierno de transición en Cuba podría invitar a los cubanos en el extranjero con experiencia militar y en materia de defensa que formen equipos destinados a entrenar, guiar y asesorar a la Dirección Militar y de Defensa de Cuba durante la transición. Bueno, eso es claro. Todos estos que han aprendido los métodos de tortura, el terrorismo, vendrían aquí para crear otra Guardia Rural, para crear otra BRAC, Buró de Represión de Actividades Comunistas, y porque aquí no sabemos asesinar, torturar, lo que estaba diciendo antes. Las agencias estadounidenses pertinentes como el Departamento del Interior para preservar y restaurar el patrimonio histórico de Cuba. Bueno, preservar, cogérselo, y lo que es patrimonio histórico de Cuba que sirva todavía como de lo que fue la revolución, destruirlo. Hasta aquí, esto es el plan, que no lo han desechado, sigue ahí, lo van renovando. Quizás mañana salga otro nuevo, peor que este, pero todos recuerden, desde antes del triunfo de la revolución, Estados Unidos ha hecho lo imposible, o todo lo que ha tenido en su capacidad logística, financiera, psicológica, cultural, ideológica, para intentar derrocar nuestra revolución, para intentar otra vez cogerse a Cuba, y no han podido y no lo van a lograr. Chao, hasta otro video.